Otra noción previa es dejar establecido el criterio bajo el cual hacemos el análisis de la historia y la actualidad. Porque todos venimos empapados de lo que es la modalidad de enseñanza de la primaria, secundaria, los terciarios, la universidad, que va en orden lo que ellos llaman el método científico, que valiéndose en eso, en algo irrefutable en cuanto a los pasos, en cuanto al análisis arquitecturado, a partir de un sistema de análisis, como el método científico, se valen para vaciar de contenido la historia y la actualidad nacional. Por eso, el criterio que nosotros usamos es ajeno al que emplea, obviamente, lo que son nuestros enemigos, lo que son aquellos que vacían de contenido la historia nacional. Daniel ya clarificó varias veces que nuestra historia, o nuestro criterio de análisis, es el enfrentamiento cruento entre dos proyectos de patria. Podemos ubicarlo, ya Daniel también lo hizo, en cada columna. Y que resulta más sencillo para saber de qué lado estuvo cada actor específico, porque la historia se encarna en personajes, como van a ser los tres que vamos a ver ahora, Mitre, Sarmiento y Roca, Vallas, no serán la encarnación de un proyecto oligárquico proimperialista en beneficio de una oligarquía reducida en ese momento, que después se diversificará, es decir, se apropiará de más elementos de nuestra economía. Pero en ese momento, fundamentalmente la tierra, que era el medio de producción por excelencia, y lo es aún. Dentro de estos dos proyectos en pugna, la manera más fácil para saber cuál es el análisis de una etapa histórica determinada es tomar en cuenta cuál es lo que proyecta el modelo oligárquico proimperialista y qué es lo que proyecta el modelo nacional, popular, antioligárquico y antiimperialista. Que en este momento, hasta donde llegamos, la expresión más cercana a sintetizar ese proyecto fue Rosas. ¿Sí? ¿Qué hizo Rosas? Proteccionismo de la aduana, de nuestro comercio exterior, de nuestro comercio interno, protegiendo las nacientes fábricas internas. Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, Mendoza, Tucumán. A partir de esa política, que es necesario tener en cuenta, digamos, bueno, ¿qué haría el enemigo? La primera que nos tenemos que preguntar, ¿qué hace el otro proyecto? Si nosotros nos sustentamos en el proteccionismo de nuestra economía, de nuestros recursos naturales, de nuestro comercio interno y externo a partir de la aduana, es decir, del puerto, ya voy a clarificar, digamos, después con las compartimentaciones del Estado. ¿Qué hace el proyecto contrario? ¿Desde dónde sustenta su política? Bien, van a hacer lo mismo que nosotros, pero a la inversa. ¿Qué se haría con el puerto a partir del proyecto de la oligarquía? Obviamente se abrirían las aguas internas, no solamente darle el puerto a los ingleses para que tengan ahí sus depósitos y la libertad absoluta de ir y venir con mercadería, tráfico de esclavos. Hoy hacen lo mismo con las drogas, si ellos las manejan, obviamente, de todas las aduanas de los países, por más que estén estatizadas, lo están para que el Estado soporte el cargo de mantener una aduana. Pero ellos, en este momento los Estados Unidos, por ejemplo, van y vienen, circulan con total libertad. Por ejemplo, no hubiera podido pasar en un proyecto sustentado desde el peronismo que Estados Unidos hace una semana pase con un buque atómico de guerra por aguas internas argentinas, por el Paraná específicamente, sin ningún tipo de autorización, sin pedir nada. Bien, entonces partamos de ahí. ¿Desde dónde se va a establecer el proyecto de la oligarquía? Cae Rosas en el año 53. Voy a saltar datos menores que dejan poco y hacen precisamente lo que hacen las maestras escolares y también los profesores universitarios. Llenarte de datos inservibles para que vos nunca analices el contenido. Desde allí cae Rosas en el 53 y ustedes saben que desde el 53 Caseros, cuando se produce la caída de Rosas, hasta el 63, hasta 10 años después, Buenos Aires se escinde del resto de la nación, queda como un organismo autónomo. Esto tiene una explicación sencilla, y no era porque otro error es basarse en la
supuestas peleas federales y unitarios, en que esas dos vertientes contenían ambos proyectos. Eso es una falsedad. Sí, bueno, quedó en claro, como explicaba Daniel en la clase anterior, Rosas no fue ni uno ni lo otro, fue un tipo práctico. En este caso, lo vamos a llevar de federal y unitario para no perder, pero que quede claro lo siguiente: Urquiza no era federal, porque ustedes habrán leído que después de la caída de Rosas, esos 10 años, Buenos Aires se ciende porque Urquiza quería capitalizarla, es decir, supuestamente nuestra historia desde la caída de Rosas hasta la capitalización de Buenos Aires por Roca es la pelea de Buenos Aires de los porteños contra el resto del país. Principalmente es la pelea del puerto. Principalmente es la pelea por desabastecer las nacientes fábricas, las industrias que existían en el interior del país y solventar el país colonial dentro de la División Internacional del Trabajo, es decir, a nivel mundial. Algunos países fabrican elementos industrializados, técnicos de valor agregado, que tienen un mayor valor en el mercado internacional, y otros países se dedican a la agricultura, a la ganadería, esa la sabemos. Es el ABC del imperio, lo primero que tienen que lograr. Si vos tenés industria, ¿dónde venden lo de ellos? A partir de ahí, Buenos Aires, que queda encendida, vuelve a ingresar en el Estado Nacional, pero por la seguridad que tenía Buenos Aires después de Pavón, el retiro de Urquiza, la entrega de Urquiza a Mitre, porque además eran socios. Si Urquiza manejaba, aún en tiempos de Rosas, cuando fue el bloqueo inglés y francés, Urquiza manejaba el tráfico de oro desde Entre Ríos y desde los ríos interiores. Buenos Aires, cuando se suma sabiendo que la Constitución sancionada permitía la libre navegabilidad de los ríos, y ahí nos encontramos con estas tres figuras, tanto Mitre como Sarmiento como Roca, tomando deudas al exterior. El endeudamiento es uno de los elementos claves con los cuales nos domestican, nos someten. Si vos en tu casa tenés más deuda de lo que entra, ¿qué haces? ¿De quién depende? Depende de más préstamo. Tenés que salir y pedir más préstamo de nuevo. Exacto, a todos. A todos así vivimos. Y capaz que hace 5 años no. Y capaz que hace 5 años no. Tiene también que ver con el valor de la moneda. Si vos en tu casa no podés comprar el valor de tu moneda, perdés cualquier posibilidad de autonomía. ¿Cómo te manejás? No tenés para el copel para el colegio de los chicos. Bueno, en un país pasa lo mismo. Mitre, tanto Mitre como Sarmiento, en continuidad, acá íbamos a respetar una cuestión cronológica porque son exactamente lo mismo. Sarmiento y Roca, y Sarmiento sanjuanino, y terminó siendo repulsivo a la vista de los sanjuaninos y Sarmiento, precisamente porque a partir de las últimas patriadas, si se quiere, lo digo patriadas, no porque hayan significado una resistencia que posibilite retomar el Estado para pelearle a ellos, a la oligarquía, sino por el efecto único que podía tenerse en ese momento de devastación, como hoy. Los caudillos federales no iban a decir formemos conciencia, mucho menos hagamos política, así lo estaban matando. Sí, estos tres, Mitre, Sarmiento y Roca, se encargaron de largar milicias para eliminar cualquier vestigio de resistencia del interior. Exactamente, de resistencia, de la protección de las fábricas, de las industrias. No se llegó a tener conciencia de quién fue Rosas. Es cierto que muchos pelearon también contra Rosas, pero después de esto dijeron, obviamente, había dos proyectos contrapuestos, sin tener conciencia cabal de esto. Pero digo, Peñalosa, Felipe Varela, que son las dos últimas expresiones de una resistencia popular, si se quiere, frente a esto, frente al desabastecimiento, frente a la hambruna, lo hicieron de una manera que no puede dejar de admirarse. Si bien digo fue infructífero porque no podía ser de otra manera, no podía sacarse algo de tremenda devastación que estaban flagelando el pueblo argentino. Por eso, saltando esta valeroso ejemplo que dejaron Peñalosa, Felipe Varela principalmente, vale para
para que tengamos en claro, ya vimos Rosas, que hizo Rosas con los bancos, con el sistema financiero, con la aduana, con el mercado interno y las nacientes fábricas, con la tierra, cómo manejó su relación con los mal llamados pueblos originarios, con los indios, que lo sumó, recordamos eso, lo sumó a un contenido, un proyecto de Estado, de patria, de nación, si se quiere, a partir del saladero, a partir de la industria, no lo fue asesinando. Evitó lo que nosotros proponemos que se evite. Yo formo parte de Forja, que es la asociación civil a través de la cual hacemos esto. Tratamos de contagiar, de transmitir el amor a un proyecto de patria. Rosas, como nosotros propugnamos, nacionalizó, por ahí discutimos cuál sería el término, pero bien, nacionalizó, si se quiere, a estos pueblos originarios. No permitió que sean estados dentro del Estado, como ellos dicen. Los pueblos originarios lo que reclaman principalmente es que la tierra es de ellos, y ellos tienen que vivir aparte y en su comunidad y aislados, pero dentro de nuestro Estado y con nuestras tierras y con la riqueza del Estado, pero siendo otro Estado. Es algo dentro de un proyecto de patria que es insostenible. No es que no se quiera que tengan y que se respete su cultura, sus cánticos tradicionales, su arte, su doble lengua, en fin, lo que hace a su cultura. Ahora, ellos manejar la tierra, que es lo clave para la soberanía alimenticia de un pueblo, es ridículo. El que tiene que planificar, estratificar qué se va a producir y cómo se va a compartimentar la tierra es el Estado. No hay otra forma. Si no caes en errores que se cometieron a lo largo de Latinoamérica, como la Revolución Mexicana, la tierra para quien la trabaje. También lo cometieron los rusos, digamos, su reforma agraria, un error ya viejo. Tenemos que aprender de eso. El error fue, eso, la tierra para quien la trabaje, significaba generar parcelas chiquitas. O sea, esto, en millones de hectáreas. Que se produce lo que vos quieras, porque la tierra es del que la trabaja. No, pero el pueblo tiene hambre, che, y todos estos decidieron cosechar papa. No tiene ningún sentido, o sea, no hay arroz, no hay diversificación en la producción alimentaria. ¿Quién tiene que diagramar esto entonces? Es obviamente el Estado. Y lo más conveniente no es esto, porque además la universidad no vende eso. Yo hice recursos naturales en la universidad y te dicen lo mejor es el minifundio o como mucho el parvifundio. Cuando en realidad, por ejemplo, en lugares como la Patagonia, donde el clima es árido, frío, lo clave y además la producción por excelencia se da en el latifundio, en extensiones de tierra diagramada para la producción específica y planificada de los alimentos necesarios y tomando en cuenta el tiempo. Bueno, para eso necesitas obviamente técnicas, ciencia y tecnología. Agrimensores que te digan esto es bajo un criterio nacional de soberanía alimenticia, no para exportar, para ser el granero del mundo, todo lo contrario. Pero bueno, para eso tenemos que hablar de universidad y etc. Ahora lo que vamos a aprender es qué hicieron Tridente para devastarnos, para dejarlo... Que eso que vos acabas de decir, en cierto modo, lo hizo Estados Unidos. Las producciones y perfectamente organizadas. Y eso aprendió Sarmiento también. Ya vamos a ver qué aprendió Sarmiento en Estados Unidos cuando es elegido el presidente ahí. El presidente mientras estaba en Estados Unidos. Sarmiento mamó, consumió la postura luterana, calvinista, que decanta en el protestantismo, que lo contiene. Pero ya vamos a ver. Vamos tratando de hacerlo más ordenado, vamos con Mitre. Mitre es uno de los tantos que se ve beneficiado por Rosas. Su familia se alimenta y vive y crece en una de las tantas estancias, que era la que yo le digo, que atrajo Rosas a los indios, a la indiada, a los gauchos, a los orilleros que andaban matando vacas, se les llamaba orilleros precisamente por eso, orillaban las estancias en los riachuelos para matar vacas y vender el cebo y el cuero ellos solos y ganar unos mangos para vivir la semana a los ingleses en el puerto. La mataban, dejaban la carne ahí, iban con el cebo, con el cuero para venderlo a los ingleses.
a todos ellos Rosas los incorporó a un sistema productivo en las estancias. Mitre fue uno de los tantos que se aprovechó de esta política de Rosas. Fue sostenido él y su familia en las estancias de Gervasio Rosas, uno de los hermanos de Rosas, por Rosas. Después esta familia ya peleada termina huyendo a Chile, como lo harían casi todos, tanto Mitre, Alberdi, Echeverría, bueno, Echeverría decanta en Montevideo, Uruguay. Sarmiento es la generación intelectual que empieza a operar desde el exterior argentino. Eso ya es una política vieja, la sabemos, digamos, operar desde los limítrofes con cuadros formados por ellos. Es así que Mitre vuelve con orden de mérito dentro del ejército por unirse al derrocamiento contra Rosas. Adquiere La Nación, ustedes lo saben, el diario La Nación, escribe tanto la historia de Belgrano como de San Martín, que es allí donde arranca precisamente, o se entiende, ya era algo planificado por ellos. En Chile lo hablaban, ahí empezaron a manejar periódicos que tiraban todo el día en contra de Rosas, y mentían, como lo hacen hoy. Mentían fusilamientos, mentían presos, y cuando ellos lo hicieron lo ocultaron. En el caso hoy pasa, Milagrosano, en un caso claro, hoy lo siguen haciendo. Mitre fue el primero, no el único, que empezó con esta política de total bajeza y vileza, de embrutecimiento del pueblo, estupidizarlo, a partir del alzamiento de su historia, el enaltecimiento de los personajes que a ellos les convenía, y eso convertido en un hecho cotidiano. Por ejemplo, con la Diario de la Nación. Ustedes pueden ver el Diario de la Nación tirada del año 1870 y ya se miente abiertamente las tomas de deuda que tuvo Mitre, que tuvo Sarmiento, que tuvo Roca, o alabanzas al imperio inglés que decía que iban a apostar en Argentina y que los préstamos se iban a hacer a tasa cero. La mentira que conocemos. El festejo del centenario. Exactamente, es otro. Bueno, Mitre es particularmente importante por su labor en frente de lo que fue la guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Luego de su tarea, él siendo gobernador de Buenos Aires, luego de su tarea, que él fue el primero en entender y decir, che, Buenos Aires no puede seguir ajeno cuando tenemos los ríos interiores, tenemos el puerto en Santa Fe, tenemos los puertos en Entre Ríos, toda la pampa húmeda. Es ridículo, vamos a perder, a regalarle toda la pampa húmeda o parte al interior, y Buenos Aires, o sea Inglaterra, a través del puerto pierde. Entonces lo que consiguió y por lo que se unifica es gracias a la libre navegación de los ríos interiores, era algo clave. Y obviamente la inmaculación de la propiedad privada, que era de la oligarquía, no se pueden tocar tierras. Y la sedición de un pueblo que delibera fuera de los estamentos que ellos dicen. Eso está en la Constitución hasta el día de hoy. Por eso puede estar presa Milagro Sala. Porque armar esto es prácticamente un hecho de sedición. No les queden dudas. Somos subversivos. Y bueno, ustedes vean, pero porque ellos lo dicen, ellos nos colocan en ese lugar, es obvio, y además institucionalizándolo en una constitución. Mitre, luego de eso, le dan como premio la presidencia de la nación. ¿Y cuál es su primer acto? Bueno, ¿cuál es su primer acto? Nacionalizar el banco, las deudas del Banco de Buenos Aires. O sea, el ABC, lo que hizo Martínez heredó 100 años después. Lo que hace Macri hoy es nacionalizar, estatizar la deuda de los privados. Claro. Ya lo hizo Mitre en el 53 y no... Ellos tampoco inventan nada, nosotros tampoco. Mitre nacionaliza la deuda del banco de la provincia de Buenos Aires, que además era principalmente privada. Era deuda de ellos, la nacionaliza. Juan Presbich, ¿cuántos? ¿Cuántos? Digo, Juan Presbich, por lo menos. Claro. Y además el banco era inglés. Sí, los tipos que lo administraban, directorio, había no agentes, tipos ingleses. O sea, ingleses no se ruborizaban. Ponen un inglés en el directorio, sí lo hace también Presbich, que me hace acordar con la creación del Banco Central. Otto Niemiller en ese tiempo. En este caso estaban los Thompson, los Roberts.
Luego de esto, se toma deuda para la guerra del Paraguay. La deuda con Mitre, cuando Mitre se va en el 68, la deuda argentina ya había pasado de los originales 6 millones Chirola, más amortización, interés, etcétera, de Rivadavia. Rosas no tomó deuda, la desconoció, por esa deuda externa inexistente de Rosas. Rosas hizo todo lo contrario. Mitre se fue con más de 14 millones de libras en deuda, sin contar intereses y amortizaciones. La mayoría de la deuda tomada para la guerra contra el Paraguay, en la cual no se invirtió en un cañón, en una bala de cañón, no se invirtió nada. Esa plata, como siempre, se la robaron y quedaron en suculentas pagos, pagos en conceptos de comisiones a los Thompson, los Roberts, el mismo Mitre. Esos 14 millones en realidad se tradujeron en la violencia que emplearon siempre. No les basta con hambrearte y empobrecerte y además embrutecerte. También te asesinan. Por eso es que la mayoría del pueblo argentino en la guerra contra el Paraguay fueron engrillados. Los indios, la ley de vagancia que saca Mitre para poder llevarlos a la guerra, a los tipos que andaban sueltos con hambre en las calles, los engrillan y los llevan engrillados a la guerra. Engrillados. Así fueron a pelear contra los paraguayos y se negaban a pelear, y los paraguayos a matarlos. El pueblo paraguayo, ¿cuál fue la hazaña contra Paraguay? No escapa a la dominación que emplea el imperio hasta hoy. Daniel ya explicó cuáles son las 4 vías de penetración: la cultural, la económica, la religiosa y subsidiariamente la militar. Cuando no pueden con las otras 3, embocan. Y en este caso, con Paraguay lo tuvieron que hacer, solamente que no ellos habían aprendido ya algo. Después de la guerra del opio contra China y después de 10 años estarlo bloqueando a Rosas y no obtener nada, los ingleses ya entendieron, lo supieron siempre, que en este tipo de casos es altamente riesgoso invertir tanta plata y no saber cuánto vas a ganar. Porque la ley de oro del imperio es: yo penetro militarmente si sé que voy a ganar más de lo que me va a costar a mí reventarte con artillería y movimiento de mi ejército, que es mucha plata. Entonces aquí el imperio inglés contra Paraguay se valió de la política que ellos hicieron de primer momento. Uruguay, el tercero que define, el famoso algodón el cristal entre dos algodones. Argentina con Mitre, Brasil y Uruguay declaran la guerra a Paraguay. El Paraguay en ese momento era el principal y quizás único enclave de resistencia contra el imperialismo, contra las intromisiones, principalmente de Inglaterra. No tenía deuda externa. Desde los años de 1810, en el año 1811, en el grado 13, no importa, Gaspar Francia es quien toma el poder en Paraguay. Un tipo salido de los colegios franciscanos, o sea, una educación, una intelección, digamos, superior al resto, un tipo de... elevada para leer. Para caracterizar lo intelectual, que se dedicó a cerrar las fronteras del Paraguay, avisorando el peligro que significaba dejarle abierta al entrismo, no de los españoles, que ya estaban derrotados, sino precisamente de los ingleses. Y Gaspar Francia se valió de ese proteccionismo para evitar tener deuda externa. Era el primer país con ferrocarriles en Latinoamérica, ferrocarriles en el año 60. Industria pesada, ¿sí? de metalurgia, siderurgia, la construcción. La construcción era del Estado. Losas, cemento, todo a manos del Estado y direccionado del Estado. Se cuenta que en esa Paraguay, que primero Gaspar Francia, luego el mariscal Carlos López y luego el mariscal Solano López, su hijo, durante esas 3 generaciones de gobernantes, o sea, 40, 50 años, se contaba que no había pobres en las calles. No, el sistema educativo comprendía en ese momento a más de 25.000 alumnos. Era muchísimo para la época, muchísimo. Un país en vías precisamente de independencia absoluta, la industria, que es lo clave. Era obviamente no solamente un mal ejemplo, sino que además
Ya Paraguay, a partir del mariscal Solano López, había emprendido la política que también tuvo Rosas, que es la política americana, estemos juntos, de traspasar las fronteras y entender una política continental. Solano López es uno de los principales artífices del acuerdo para que Buenos Aires no se cinda del resto. Él estuvo, participó, reuniones Mitre, Urquiza. Ya empezaba a ser obviamente un peligro Solano López. Por eso Inglaterra planifica esta guerra despiadada contra el Paraguay, y la orden era aniquilarlos a todos. Y eso hicieron. De la población de Paraguay no quedaron prácticamente hombres y niños. Niños tampoco, porque el pueblo paraguayo, los niños de 12, 11 años, se pintaban la barba ya cuando estaba aniquilado el ejército paraguayo para seguir peleando, para resistir y defender la patria. Hasta el punto de que se cuenta que Panchito López, el hijo de Solano López, cuando muere en batalla, lo que grita es: muero con la patria, no por, no con la patria, yo sé a qué vienen ustedes, yo sé a qué vienen. Y el primer acto fue inutilizar la maquinaria de los predios metalúrgicos y de siderurgia, aniquilar la construcción, o sea, que no funcionen más. Los hornos a través de los cuales se trabajaban los liquidaron, los destrozaron. ¿Qué era lo que les molestaba? Destruyeron las líneas férreas. ¿Por qué? Esto tiene otro significado. Mitre y Sarmiento iban a hacer algo clave. Supongamos, soy tan limitado para dibujar como Daniel. Supongamos que esto... No, pasa que Daniel es médico. Que esto es el puerto. Uy, ¿yo qué sería? Supongo que esto es el puerto. Y acá el resto del estado. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer en cada punto geográfico? Si lo que yo necesito es, no que me envíen la manufactura, necesito la lana, necesito el cuero, necesito la vid, no la botella, no el vino, exactamente. Necesito la materia prima. ¿Qué necesito hacer entonces si voy a hacer ferrocarriles? Si lo hicieras con un criterio de patria, de Estado, de protección a tus recursos, a tu producción, lo que tendrías que hacer es la famosa telaraña, que todo se cruce, ¿se entiende? Y vaya de un punto a otro para permitir el intercambio entre las fábricas nacionales. También obviamente que lleguen aquí, obviamente. También se va a manejar en Buenos Aires, que es una de las, que terminó siendo y lo será siempre, uno de los centros de mayor aglomeración poblacional y por lo tanto fabrica. Pero vos necesitas, que se entienda esto, la tela de araña, que abarque cada punto y lleve y traiga para abastecer la industria nacional. ¿Qué hicieron en cambio? ¿Qué hizo Mitre, compañía, Sarmiento con los ferrocarriles? ¿Y qué se hizo con Paraguay desde ese momento, desde que se lo aniquiló? El famoso abanico. El embudo. ¿Dónde decanta todo? Todo decanta al puerto. No necesito, no las tengo, no las quiero, no es mi proyecto de país. Yo necesito que haya una mano de obra vegetativa, vegetando. ¿Para qué? Es simple, yo soy dueño de empresa, yo soy parte de ellos, yo soy Roca. Y tengo 2 millones de hectáreas que me robé en la Patagonia. ¿Qué hago? Necesito 20 trabajadores. Y lo clave es que haya 100. ¿Por qué? Porque a estos 20, en cuanto pidan un aumento, en cuanto molesten un poco, tengo otros 100 atrás tuyos que están pidiéndome, porque están con hambre, hacer el doble de lo que haces, trabajar el triple, 40 horas más y encima pagarle la mitad. Entonces ellos no necesitan un país industrial. Si su negocio está precisamente hoy por hoy en la renta financiera y en las suculentas comisiones que le paga la embajada estadounidense, el sionismo, lo que licúan a través del endeudamiento, las obras públicas con licitaciones truchas, y todo robado al Estado, obviamente. Si tampoco es que la embajada de Estados Unidos saca plata de su bolsillo, no es que el embajador dice, me mandaron desde allá tanto para darte, eso es robado al Estado, a nosotros. Esta fue la política que se hizo con ferrocarriles también en Paraguay, cuando Paraguay tenía la famosa tela de araña. Además, Paraguay pasa de ser un país con una extensión territorial gigantesca a ser totalmente desfragmentado.
se lo desfragmentó repartiéndose la mayor parte al Brasil y una parte, lo que sería del Chaco, para nosotros, para Argentina. Fue terrible lo que se hizo con el valeroso pueblo paraguayo. Además porque dieron sobrada muestra de que no era una guerra llevada adelante por un loquito, por un tipo que estaba delante del poder, como Marcos López. Fue una guerra total de un pueblo convencido de que se acercaba al aniquilamiento total. Que quedar vivo era lo mismo, porque se llegaba a la colonia. Eso fuimos con Mitre, arrancando con Mitre y su obra Siguió con Sarmiento, que ya sabemos, fue escogido presidente de Estados Unidos